En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un soneto de Miguel Hernández y en particular vamos a desarrollar un motivo literario que cuenta con una gran tradición, con una gran motivación en la poesía, muy presente, insisto, en la poesía de todos los tiempos, sobre todo en la poesía clásica. Vamos a hablar de los besos robados. Este soneto se inscribiría en lo que es la historia literaria de un beso robado y hoy prohibido, indudablemente, porque las leyes prohíben cosas que la literatura permite. Si hoy tuviéramos que enfrentarnos realmente a una situación de esta naturaleza, probablemente al poeta se le abriría un proceso civil o penal incluso, pero como hablamos de literatura, aunque este hecho literario tuviera como fundamento un episodio real al cual la propia mujer a la que este poeta supuestamente robó un beso se casó con él después, la propia mujer, Josefina Manresa, pues la cosa no acabó en la cárcel, es decir, Miguel Hernández acabó en la cárcel pero no por besar, sino por defender la libertad. Por defender su idea de libertad frente a otras personas que también defendían su propia idea de libertad. Es decir, es un conflicto trágico realmente. El caso es que este soneto, que plantea, como digo, la anécdota, el hecho, el referente de un beso robado, se inscribe dentro de una tradición literaria muy amplia. Aquí vamos a seguir la edición del Rayo que no cesa de José María Balcells, que es una de las ediciones que a mi juicio resultan más solventes y más completas sobre este poemario de Miguel Hernández. Y este soneto, que como digo, se inscribe en la historia literaria de los besos robados y hoy prohibidos, dice así directamente. Lo vamos a contrastar después con otro soneto de Lope de Vega, el soneto de Lope de Vega que comienza pensando que era flor una mañana, eso lo vamos a leer ahora mismo, pero aquí vamos a referirnos al célebre soneto de Miguel Hernández, Te me mueres de casta y de sencilla. Entonces, comparemos a estos dos autores. Tengas en cuenta que la literatura que no se compara es una literatura muerta. En realidad, la gran apoteosis de la interpretación literaria se encuentra no en la teoría de la literatura, sino en la literatura comparada, es decir, en la aplicación que, al relacionar unas y otras literaturas, unos y otros materiales literarios, podemos establecer entre lo que sería la aplicación de la teoría de la literatura y la relación entre materiales literarios, lo que sería la literatura comparada. De tal manera que aquí lo que tenemos es como punto de partida este soneto de Miguel Hernández, que como sabemos, porque lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, nace en 1910 y muere en 1942, lo compararemos con un soneto de Lope de Vega que nace en 1562 y fallece en 1635. Lope de Vega muere 2 años antes que Descartes publicara el Discurso del Método y unos cuantos siglos antes de que naciera Miguel de Unamuno en 1864. Unamuno nace en un 64, Lope de Vega nace en un 62, de 1562, Lope de Vega 1864, Miguel de Unamuno. En fin, son referencias que conviene tener en cuenta para situarnos cronológicamente. Dice el soneto de Miguel Hernández, el número 11 de El Rayo que no cesa. Te me mueres de casta y de sencilla, estoy convicto, amor, estoy confeso, de que raptor intrépido de un beso, yo te libré la flor de la mejilla. Yo te libré la flor de la mejilla, y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla de escrúpulo y de peso, se te cae deshojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido, cada vez más patente, negro y grande. Y sin dormir estás celosamente, vigilando mi boca, con qué cuido, para que no se te vicie y se desmande. Bien, la anécdota nuclear, esencial de este soneto, que metrifica formalmente un episodio supuestamente real, es simplemente un beso robado, lo que comúnmente podemos identificar, llamar o calificar un beso robado, es decir, un beso dado al descuido y sin consentimiento de la persona besada, o tal y como lo estime oportuno definir el Código Civil, el Código Penal o el resto de los códigos. La literatura tiene sus propios códigos, y en este caso, este tipo de ósculo
la literatura lo trata de forma muy distinta como lo plantea el Código Civil o el Código Penal. Por fortuna, la literatura sigue siendo un discurso que, amparándose en la ficción, aunque aquí la ficción tenga un fundamento real, acreditado además documentalmente y aducido así por algunos de los editores de este poemario, insisto, la literatura, amparándose en la ficción, dispone de unas libertades que el resto de formas de vida humana no disponen. Este poema se publicó por vez primera en la revista Rumbos de Talavera de la Reina, en el número 2, el 15 de junio de 1935, con el título de Pastora de mis besos. Pastora de mis besos. Claro, se supone a que se trata de besos robados, se trata de alguien que se enaltece como mujer, pastoreando, cuidando en definitiva. De hecho, aquí se habla del sustantivo cuido como equivalente a cuidado, término que se utiliza con frecuencia en el ámbito del cuidado de las huertas o cuidado del ganado, cuidado de los animales, y no hay que olvidar que Miguel Hernández era pastor y se dedicaba al cuidado de los animales para la supervivencia humana. El caso es que este soneto, que es totalmente descriptivo de una determinada situación amorosa en que el amante pues trata de seducir, trata de cortejar, trata de establecer relaciones de chicoleo, por así decirlo, con una mujer a la que en un momento dado, por descuido, le roba un beso, plantea precisamente, insisto, una anécdota que se convierte en forma literaria, un contenido totalmente anecdótico y pasajero y fugaz, que se convierte en forma literaria metrificada en un soneto absolutamente clásico, rotundamente clásico, que entra en concomitancia, que entra en relación intertextual con el mismo motivo, el ósculo que se puede dar sobre la epidermis femenina, en cualquier parte de la epidermis femenina, en este caso la mejilla, pero ha habido otros ósculos a los que Lope de Vega hace referencia en unos términos que hoy día tal vez ni siquiera se puedan mencionar. Es decir, sorprende que en el siglo de oro se dispusiera de mayores libertades para hablar de determinadas cosas que en la época actual. Pero bueno, esto les puede sorprender a quienes, recluidos en una concepción completamente ilustrada y racionalista desde el formato del siglo XVIII en la literatura, desconozcan lo que era la vida anterior al siglo XVIII. Pero bueno, hay algunos que, habiendo nacido a finales del siglo XX, hemos conocido al menos la cultura anterior al siglo XVIII, la cultura anterior a la hegemonía y las interdicciones, las proscripciones, las prohibiciones de la anglosfera. Vamos verso a verso explicando sumariamente el valor semántico de este poema, cuyo mérito fundamental está en convertir una anécdota pasajera, fugaz y francamente intrascendente, al menos para la época intrascendente, o quizás daría con el poeta en los tribunales de justicia, pero este poeta luchó por causas mucho más importantes, que dice así: te me mueres de casta y de sencilla. Es decir, el poeta de alguna manera objeta a la amada su poca participación, en definitiva, porque le viene a decir que se acabará muriendo de casta y de sencilla porque no va a más la cosa. Evidentemente la historia no fue así, pero una cuestión es lo que cuenta la literatura y otra cosa es la realidad. Ya digo que la gran aportación y la originalidad de la poesía, sobre todo desde el manierismo, consiste en reemplazar el contenido de la vida biográfica por el artificio y la capacidad expresiva que filológicamente, literariamente, como un orfebre, el poeta, el escritor, es capaz de alcanzar. Recuerdo siempre la declaración que Lotario responde a Camila en El curioso impertinente, cuando Camila le pregunta si lo que los poetas enamorados dicen es verdad o no es verdad, y Lotario le espeta directamente que en cuanto enamorados, en cuanto poetas no la dicen, pero en cuanto enamorados quedan tan cortos como verdaderos. Es decir, el poeta miente porque reemplaza la verdad por el artificio, pero el enamorado no miente, de tal manera que da una respuesta muy de nadar y guardar la ropa, pero que no por cínica es falsa, sino más bien lo contrario. Muchas veces la verdad está en el cinismo, aunque el cínico no nos guste. De ahí el estatuto que tiene el bufón en el teatro clásico, de revelador de verdades proscritas por la ley.
te me mueres de casta y de sencilla, frente a un amante, a un amador, a un hombre que ama, convicto de amor y confeso de amor. Estoy convicto, amor, estoy confeso. Nótese que casi el verso tiene una epanadiplosis porque comienza y termina con una misma estructura gramatical. Estoy convicto, amor, con el apelativo de amor, estoy confeso. ¿De qué? Raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Es decir, raptor intrépido de un beso, es decir, robador. Es decir, ha secuestrado un beso, ha robado un beso, lo declara abiertamente. Es decir, sería reo de justicia inmediatamente, porque es convicto y confeso. Está declarando convictamente que le ha robado un beso, abiertamente. Estoy convicto, amor, estoy confeso de que raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Libar remite indudablemente a una metáfora verbal equivalente a besar la mejilla sin consentimiento, sin autorización. Es decir, lo que la literatura permite, la ley lo prohíbe, de unas u otras épocas. Yo te libé la flor de la mejilla. La flor de la mejilla remite al color rosado, al color floral. Es frecuente en el modernismo y como consecuencia de la lírica modernista la identificación de la piel humana, en este caso la piel femenina, con una decoración floral. Es decir, los hombres que aparecen siempre con un clavel en la boca, en el teatro lorquiano, en la poesía lorquiana, aquí remite la decoración floral al rosado de la mejilla femenina que ha sido libada por los labios del amante. Yo te libé la flor de la mejilla. Es una metáfora de genitivo enraizada, canalizada en una metáfora verbal. Yo te libé la flor de la mejilla. Y alguien dirá, bueno, pero es que no tiene flores en la mejilla. Ya lo sabemos, pero hablamos para personas aptas para interpretar la literatura. No hablamos para personas que cuando se apunta con el dedo a la luna se quedan mirando al dedo, ¿no? Entonces, claro, ya sabemos que una de las tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria consiste en afirmar que la literatura es la negación del sentido literal, ¿no? Entonces, no saber interpretar las metáforas más allá de su literalidad implica ser incapaz de interpretar lo que la literatura es y, desde luego, lo que la literatura exige. Segundo cuarteto, yo te libé la flor de la mejilla. Nótese de nuevo la epanástrofe, la frecuencia enorme que tiene Miguel Hernández en el uso de la epanástrofe, sobre todo entre los cuartetos. El primer y segundo cuarteto de cada soneto en la lírica de Miguel Hernández con frecuencia se caracteriza por la epanástrofe. Recuerdo que en el poema anterior había otra epanástrofe, como el mar de la playa a las arenas, y el primer cuarteto termina así y el segundo cuarteto comienza también así, como el mar de la playa a las arenas. Eso en el soneto 10. Y en el soneto 9 me permito recordar que también se daba esa misma epanástrofe, esa repetición del verso con el que termina el primer cuarteto, que es el mismo verso con el que empieza el segundo cuarteto. Tú era tu voz, para mi oído tú era, con una epanadiplosis rotunda, y la epanástrofe del primer verso del segundo cuarteto, tú eras tu voz, para mi oído tú era, con una sinalefa que permite incluir una sílaba sintáctica más que se disuelve en las mismas sílabas métricas del endecasílabo, de un endecasílabo enfático, porque lleva acento en primera sílaba métrica. Yo te libé la flor de la mejilla, repite el verso de nuevo. Y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla de escrúpulo y de peso se te cae deshojada y amarilla, en el sentido de que se vuelve mortecina porque no ha recibido nuevos besos. Es decir, la mejilla se cae deshojada, es decir, ha perdido la hoja, se ha marchitado, es decir, se ha puesto mustia en definitiva, se ha entumecido, ha perdido el color y se ha vuelto amarilla en el sentido de que ha perdido vitalidad, ha perdido el valor de lo verde, el verde que te quiero verde, el joven que te quiero joven, el fuerte que te quiero fuerte, ha perdido aquí esa fortaleza, esa juventud, ese estímulo y se ha vuelto amarilla, se ha vuelto sin vida, se ha vuelto otoñal, ha perdido el valor de la primavera, en definitiva. De tal manera que se mantiene la metáfora floral y de alguna manera entregada, digamos, al escrúpulo, un escrúpulo que pesa, un temor a la relación erótica, a la relación amorosa, aquella gloria, aquel momento feliz,
aquel momento excelente, aquel suceso pasajero, fugitivo, fugaz, en definitiva, dado que no se ha reiterado nuevos besos, ha convertido a la mejilla en algo marchito, en algo que se ha, de alguna manera, deteriorado, entumecido, se te cae deshojada y amarilla, casi una metáfora creacionista o incluso surrealista. Entramos así en los dos tercetos finales. El fantasma del beso delincuente, es decir, un beso proscrito, un beso prohibido, un beso robado, un beso de ocupas, incluso podríamos decir. El fantasma del beso delincuente, el pómulo le tiene perseguido, cada vez más patente, negro y grande, de tal manera que la imagen, el recuerdo, la pulsión, no diríamos la pesadilla, pero sí el sueño que ya se ha diluido porque la realidad lo ha disuelto, forma parte del pasado, pero sigue vivo. Un fantasma recorre el rostro, el fantasma de un beso delincuente, de un beso no autorizado, de un beso inconsentido. Podemos aplicarle todos los adjetivos que el derecho civil o que el derecho penal quieran cargar sobre ese beso prohibido. El pómulo te tiene perseguido, es decir, que la mejilla, ahora ya convertida en pómulo, la flor que ya se ha deshojado y es, digamos, una parte ósea del rostro, en definitiva, cada vez más patente, negro y grande, es decir, se ha desflorado, se ha marchitado completamente. Si sin dormir estás celosamente vigilando mi boca, ¿con qué cuido? Con qué cuido no es la primera persona del presente de indicativo del verbo cuidar, sino que remite simplemente al cuidado. Cuido, como he dicho al principio, es un término sustantivo que equivale sinonímicamente a la palabra cuidado, pero para metrificar el lenguaje, en lugar de cuidado, que nos conduciría a una hipermetría, es decir, a un verso hipermétrico, que supera el número de sílabas métricas establecidas en el soneto en decasílabo, que serían 11, pues lo sintetiza en cuido. ¿Con qué cuido? Es decir, ¿con qué cuidado? Vigilando mi boca, ¿con qué cuido? Para que no se te vicie y se desmande, es decir, para que no te dé más besos, en definitiva. Es lo que viene a decir. Claro, el poeta se queja de que los únicos besos que recibe son los besos que él se toma licenciosamente, es decir, sin autorización, sin licencia, y por lo tanto son besos robados, son besos delincuentes. Y es consciente del temor que tiene la amada de que le roben nuevos besos, en definitiva. Me permito citar aquí las notas, porque son de un gran valor y de un gran interés, las notas que refiere, que nos proporciona el editor de esta edición que manejo, José María Balcells. Cito: en Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, libro publicado en 1980, decía Josefina Manresa, la novia, mujer y tristemente viuda después de Miguel Hernández: les daba a mis hermanas, Miguel Hernández, recuerdos para mí y alguna nota. En una de estas notas decía: Josefina, perdóname lo que pasó anoche. Se refería al beso que le dio al aire, que después puso en este soneto del rayo que no cesa: te me mueres de casta y de sencilla. O sea, fíjense cómo los editores de los poetas modernos descienden a estos detalles disponibles por las declaraciones de los propios protagonistas de estos hechos, que nos permiten hoy día incluso dotar a la ficción literaria, porque ficción es lo que en la literatura está, de un fundamento real que ha fertilizado el momento inspirador de estos versos. Naturalmente, si pudiéramos disponer de todas las realidades que estaban detrás de las grandes creaciones literarias del siglo de oro, o de los grandísimos poemas que escribieron los autores del siglo de oro, cuántas cosas no sabríamos detrás de cada uno de los versos que compusieron poetas como Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Cervantes y tantísimos otros, incluidos hasta gente tan adusta como Calderón de la Barca, por ejemplo, ¿no? O tan religiosa como Tirso de Molina. No sabemos lo que hay detrás de cada verso. En el siglo de oro, evidentemente, la gran vitalidad que había en la sociedad humana es incluso tal vez superior a la que puede haber hoy, porque hoy se ha reemplazado la vida por la virtualidad de una imaginación enormemente empobrecida a través de los códigos de las redes sociales. Pero cuando verdaderamente había una vida que no cabía en la realidad y necesitaba la literatura para explicarse, pues evidentemente la gran información que ese tipo de vitalidad suscitaba y que no tenemos, pues sería enormemente relevante. Aquí tenemos estos pequeños detalles. Prosigue la cita de Balcells, que me permito aducir.
La anécdota, sin embargo, parece que se corresponde con el argumento de los versos 12-13 del poema 21, y recuerdo aquel beso sin apoyo que quedó entre mi boca y el camino. Naturalmente, anécdotas de este tipo pueden servir de fundamento a muchas composiciones poéticas habidas y por haber. Siempre resultará relativamente fácil, relativamente posible, justificar hechos aducidos, nunca sabremos hasta qué punto fueron exactamente verdad, tal como se adujeron, en relación con tales o cuales situaciones literarias expuestas en unos u otros poemas. La literatura es un discurso muy abierto, es también una llave que abre todas las puertas. Y me permito continuar con la cita de José María Balcells porque es enormemente reveladora para la interpretación de este tipo de sonetos de Miguel Hernández. Recordando que este soneto tuvo inicialmente por título Pastora de mis besos, Sánchez Vidal afirma, y cito a Balcells, que el poema está implícito en unas palabras de Flores a su amada en la escena cuarta del acto primero del Torero más valiente, que es una pieza literaria de 1934 del propio Miguel Hernández. Ponte al cuidado de mí, vigila todas las reses de mi cariño y pastora, déjame que en tus vergeles paste el margen de tu boca. Es decir, la pastora de tus besos es una imagen, es en definitiva una metáfora también definitivo. Es una pastora de besos, los pastores son de ganado, no de besos. No nos imaginemos lo que no es. Pero de nuevo se fertiliza el lenguaje con una semántica que es más propia de la literatura, de la poética, de la ficción, que de la realidad, de la ganadería o de la veterinaria, ¿no? En fin, esto es algo que podemos leer en la edición del Torero más valiente. Pero todavía no termina la cosa aquí, porque me permito señalar una intertextualidad que también observa José María Balcells, y es justo citarla y es justo mencionarla porque es valiosa e ilustrativa. Si el primer verso del soneto dice «Te me mueres de casta y de sencilla», notemos que en marzo de 1936, ya publicada la obra, en una carta fechada en Valdepeñas, insisto, de marzo de 1936, y recordemos que el poemario de El rayo que no cesa se publica en enero, el 10 de enero de 1936, y se escribieron esos poemas 2 años antes, en los años 34-35, Hernández escribe «Tú vales más que ninguna, dos puntos. Eres sencilla, buena, honrada». Estos son los adjetivos, las calificaciones, los valores que Miguel Hernández advierte en su novia, su mujer, Josefina Manresa. Tú vales más que ninguna, eres sencilla, buena, honrada. La sencillez, la bondad, la honradez, la nobleza, en definitiva. Sencillo, bueno y honrado era también Miguel Hernández. No me extraña que hubieran coincidido los dos, Josefina Manresa y Miguel Hernández. Qué triste destino para el uno y para la otra, el destino que tuvieron, una auténtica tragedia. Y también, de nuevo, me permito concluir con otra cita de Balcells, porque aquí se acumulan una serie de referencias que me parecen de la máxima importancia que conviene tener en cuenta. Cuando se habla de toda esta decoración floral, de toda esta decoración modernista, no podemos olvidar que en el culteranismo, en el gongorismo y en el petrarquismo, y por supuesto en la poesía de Garcilaso, que es un auténtico kitsch de la poesía de Petrarca, nunca me pareció la poesía de Garcilaso particularmente original en sus formas, ni tampoco en sus temas, pero bueno, ocupa un capítulo histórico de un gran valor en la literatura española, pero es muy kitsch, es una poesía es un modelo muy ortodoxo de arte. Toda la decoración floral desempeña un papel absolutamente fundamental, más que la fáunica, la floral. Lo fáunico va a desempeñar en el barroco un papel mucho más relevante que en el Renacimiento. Pero se dice, seguramente es la rosa, la flor implícitamente comparada con la mejilla. Sí, obviamente. Bien, el valor rosado. En consonancia con la tradición lírica occidental y arábiga. Se señala también lo arábigo. Por desgracia, no hay un fuerte conocimiento de la literatura árabe actualmente en los estudios de la teoría literaria y de la literatura comparada. Se han empobrecido enormemente los estudios de literatura comparada desde ya las últimas décadas del siglo XX, y se han empobrecido sobre todo porque se exige y se plantea el postulado de que todas las literaturas son iguales. En primer lugar, se han reducido las literaturas a culturas y se ha disuelto el valor de lo que es literario en la falta de valores de lo que se identifica como lo que es cultural.
Y después de esta disolución o reducción de la literatura-cultura, se ha estipulado que todas las culturas son iguales. Y si todas las culturas son iguales, porque las literaturas ya no existen, sino disueltas en culturas, no hay nada que comparar. Es lógico que cuando se hable de literatura comparada, ni se tenga en cuenta la literatura, porque se ha disuelto en cultura, ni se establezca ninguna comparación, porque si todo es igual a todo, es imposible comparar nada, ¿no? Si todas las literaturas son iguales, no hay nada que comparar. Por esta razón, la literatura comparada está en extinción, completamente en extinción. Y la ausencia de conocimientos de literaturas árabes refleja evidentemente una gran deficiencia a la hora de interpretar muchas de las influencias que esta literatura ejerció en la península ibérica durante siglos. El poema hernandiano recuerda especialmente a dos tercetos del soneto de Luis de Góngora: al tronco filis de un laurel sagrado, más la envidia interpuesta de una abeja, dulce libando púrpura al instante, previno la dormida zagaleja. Y el semidios burlado petulante, en atenciones tímidas la deja, de cuanto veía tanto vigilante. Bien, aquí ya si nos adentramos en la presencia que lo fáunico, es decir, los insectos no dejan de ser fauna, ¿no? Vuelan pero no son aves, es decir, no son avifauna precisamente. Los insectos vuelan pero no son pájaros, ¿no? Pájaros son otros elementos que a veces ni siquiera vuelan, pero no es este el tema de esos pájaros hoy. El caso es que ya si nos adentramos en los insectos que picotean, pues evidentemente tenemos que tener una cita con un soneto muy relevante de Lope de Vega, y de aquí el pensando que era flor una mañana. Vamos a leer este soneto y nótese cómo la protagonista de este soneto, que es una choni, se llama Juanita, vive una situación que es equivalente a la de un beso que no da un ser humano, sino que da un insecto, que da un... Se lo leo y ustedes interpretan. Aquí habla Lope de Vega, Nos retrotraemos unos siglos, a 1635, de 1562 a 1635, que es la fecha de muerte. Fecha de muerte es 1635, 2 años antes del discurso del método de Descartes. Ya Lope de Vega había demostrado unas capacidades racionalistas de las que Descartes se enteró a su manera, ¿no? Pero bueno, pues ya saben ustedes que Descartes decía aquello de que pienso, luego existo, ignorando que hay un montón de gente que existe sin pensar y no pasa nada. Pero bueno, que existe y que no ha pensado nunca nada, pero bueno, la filosofía es muy graciosa. O sea, la filosofía es un compendio de humor que supera con frecuencia Chiquito de la Calzada, y eso que Chiquito de la Calzada era un genio del chiste y del sentido de lo cómico, pero la filosofía incluso lo supera. No hablemos ya de cuando Hegel veía aparecerse el espíritu absoluto. Eso ya es un punto más que Chiquito de la Calzada. Bien, el caso es que este soneto de Lope de Vega dice: pensando que era flor una mañana de abril, melifluo abeja argumentosa hizo mayor junto al jazmín la rosa de la mejilla de la hermosa Juana. Bajó al dolor para sí sola humana lágrima de sus ojos amorosa, bebió la herida aljófar y celosa en punta de zafir trocó la grana. Juana, el cruel rigor de sus hazañas, de tan pequeño mal tu pecho orgulla, pues tus ojos por él en perlas bañas. Y si ha de ser la medicina suya, píquenme avispas, áspides y arañas, por una de cristal lágrima tuya. Bien, este soneto de Lope de Vega representa simplemente el hecho de que una abeja, o una avispa, o un insecto, pica en la mejilla a su amada Juana. Juana es una choni de la época. Es una mujer que resultaría el equivalente a una choni de hoy. Y su amante es el licenciado Tomé de Burguillos, que es un picaflores de 3 al cuarto, y que en un momento dado pretende a esta Juana y le dedica una serie de sonetos enormemente cínicos. Claro, pensando que Juana era una flor, una mañana de abril, meliflua abeja argumentosa, meliflua es, casi podría decir, melífera, es decir, que genera miel. Una meliflua, una dulce abeja argumentosa. Argumentosa no es que tenga una gran capacidad para argumentar. Argumentoso
es el adjetivo que comúnmente se aplica a las abejas en tanto que son laboriosas, organizadas y eficaces en su trabajo. Laboriosas, en definitiva. Es un adjetivo comúnmente aplicado a las abejas. Melifluo abeja argumentosa, pensando que la mejilla de Juana o que la propia Juana era una flor, se posó en su mejilla y le picó en la mejilla. Yo creo que las abejas no pican a las flores, pero en este caso aquí se toma una licencia operatoria atribuyendo a las abejas unas actividades que las abejas liban las flores, pero no la pican. Se entiende que ha libado la mejilla de Juana, que ha besado la mejilla de Juana, y supongo que también de forma inconsentida. Ya quisiera el poeta haber sido la abeja que liba, que besa, consentidamente o no, la mejilla de Juana. Hizo mayor junto al jazmín la rosa, es decir, que si Juana era un jazmín, la mejilla de Juana una rosa, incrementó el valor, el tamaño o la belleza de la mejilla de Juana porque al picotearla la enrojeció, la sonrojó, la inflamó, la irritó. No digo que eso se curara con diprogenta, que es esa pomada que cura, digamos, las irritaciones cutáneas o las quemaduras, ¿no? Pero bueno, de aquella no había el analgésico o el antiinflamatorio epidérmico diprogenta, ¿no? Hizo mayor junto al jazmín la rosa de la mejilla de la hermosa Juana. Nótese también la similicadencia o rima interna, rosa de la mejilla de la hermosa Juana. Esto es el hecho, la anécdota del primer cuarteto. Y en el segundo ya se describen las consecuencias. Bajó al dolor para sí sola humana, lágrima de sus ojos amorosa. Es decir, le provocó tal dolor o tal irritación que la pobre Juana lloró, derramó una lágrima. Bajó al dolor para sí sola humana, lágrima de sus ojos amorosa. Es decir, que una lágrima amorosa y humana de sus ojos bajó como consecuencia del dolor. Bebió la herida aljófar y celosa, es decir, que la herida provocada por la picadura de la abeja recibió la lágrima y se la bebió, se la enjugó, de alguna manera que la herida se subsanó con la lágrima amorosa de Juana. Bebió la herida aljófar, nueva metáfora verbal. Las heridas no beben lágrimas, pero en este caso digamos que la herida enjugó, no la enjuagó, la enjugó, que son cosas distintas. Bebió la herida aljófar y celosa en punta de zafir trocó la grana. El aljófar es una perla de formato irregular, es una perla totalmente natural, no artificial, no pulida, no tallada, es una perla irregular, rugosa, por así decirlo, ¿no? Si seguimos la nomenclatura de Mendel con los guisantes. Y celosa, en punta de zafir trocó la grana. Es decir, que lo que sería la sangre, la gotita de sangre, la convirtió en un cristal de zafiro. El zafiro puede tener un color azul o puede tener simplemente un color indefinido por translúcido, por blanco, por prístino, por acristalado. De tal manera que curó la herida, convirtió la grana de la herida, la gotita de sangre de la herida, la convirtió en un auténtico cristal de gema preciosa, de piedra preciosa, diamantina, por así decirlo. El zafir, zafiro o zafira, que son las tres denominaciones que puede admitir este término. Y luego ya focaliza toda la acción en Juana, la pobre Choni. Juana, el cruel rigor de tus hazañas, y aquí ya el poeta habla directamente a Juana, apelativamente, a ti, Juana, el cruel rigor de tus hazañas. La pobre Juana no es protagonista de ninguna hazaña, Juana es una Choni antiheroica completamente. De tan pequeño mal tu pecho argulla, pues tus ojos por él en perlas bañas. Es decir, que has triunfado, has vencido este dolor de una terrible abeja que te picó en la mejilla, pues tus ojos por él, por el dolor, en perlas bañas. Es decir, las lágrimas de Juana son perlas, son, vamos, piedras preciosas, son aljófares que cantaría Góngora, ¿no? Con Galatea ante Polifemo y ante Acis. Y si ha de ser la medicina suya, píquenme avispas, áspides y arañas, por una de cristal lágrima tuya. Es decir, que el poeta se dejaría picotear por todo bicho viviente con tal de que las heridas de esas picaduras, de ese tóxico, de ese veneno, fueran curadas con lágrimas corporales
con líquidos corporales brotados de sus ojos, las sales de sus ojos, es la metáfora que utiliza Miguel Hernández para definir a las lágrimas, las sales de tus ojos, ¿verdad? El poeta se dejaría picotear por todo bicho viviente, por reptiles, por áspides, por avispas, por arácnidos, por insectos, o sea, aparecen aquí toda la fauna del Arca de Noé, con tal de recibir una gotita del cuerpo de una lágrima, no pensemos en otras gotitas, del cuerpo de Juana. Es lo que viene. Claro, el erotismo, la relación, bueno, amor yo aquí no veo, yo veo simplemente ansiedad erótica, motivación erótica, pero desde luego está muy clara. Nótese, por tanto, la libertad que se toma en la literatura, la libertad que se objetiva en la poesía lírica, en los sonetos, en este caso no solo lírica la poesía, sino que también es un tema, una forma poética profundamente lúdica, profundamente cínica, al convertir a una choni aurisecular. Lo de choni aurisecular reconozco que es una sinestesia muy audaz, pero es así, es una choni del siglo de oro, Juana, la destinataria de muchos de los sonetos, de las rimas del licenciado Tomé de Burguillos, de Lope de Vega. Es una característica muy típica, pero nótese las libertades que este tipo de poesía alcanza en la literatura y las libertades que este tipo de contenidos formateados en la poesía, objetivados en la poesía, se alcanzan a través de las libertades de la literatura. Por lo tanto, estos dos sonetos que tienen de alguna manera una temática muy comparable, muy semejante, y con los que se puede establecer una analogía francamente legítima, francamente reconocida, se sitúan en dos épocas históricamente muy diferentes, como son el barroco, la plenitud del barroco, hablamos de 1635, ya son los últimos años de vida de Lope de Vega, y 1936, es decir, fíjense cuántos siglos separan una etapa de otra etapa, pues casi realmente pues 300 años, ¿no? 400 años ya hoy, etcétera, etcétera, vamos camino de ello. Y el motivo literario no ha cambiado, pero la interpretación que la realidad hace de esto ha cambiado. Es decir, lo que en el siglo XVI, incluso en 1936, podía presentarse como fundamento real de un soneto, hoy está prohibido. No entro en más detalles, simplemente digo lo que hay, pero nótese cómo el concepto de libertad humana cambia enormemente, para bien o para mal. Yo esto no lo voy a discutir, no es un asunto que compete dirimir a la literatura, y yo hablo en clave de literatura, yo hablo desde el punto de vista de las exigencias de la literatura, pero nótese cómo cuando determinados hechos están prohibidos, tal vez a la literatura estos hechos pueden llegar, pero de un modo muy distinto a como cabe interpretar en una época o en otra época. Sea como sea, la literatura, gracias a la ficción, es un discurso de libertad.